El pasaje de hoy lo encontramos en Génesis 9, 20 al 23 y dice así: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Este pasaje bíblico no está obsoleto, al contrario, refleja muy bien en ese tiempo una característica más del hombre posmoderno. El hombre posmoderno ha perdido el principio de honrar a sus padres. Esta historia comenzó con una borrachera por parte de Noé, quien, como cualquier ebrio, perdió el control y de pronto está totalmente desnudo en medio de su tienda. La borrachera en las escrituras simboliza la pérdida del control del ser humano sobre su propia conducta. Junto con la borrachera, Noé perdió su dignidad. La dignidad es definida como la excelencia, el realce y el decoro que rodea a las personas en su manera de comportarse. El comportamiento de Noé fue incorrecto, eso no se discute. Fue indigno y censurable desde cualquier lado que se le juzgue, eso no está a discusión. Pero la respuesta de Cam, su hijo, a la pérdida de dignidad de su padre fue totalmente incorrecta. El relato bíblico nos indica que Cam no solo despreció a su padre por su estado, sino que además hizo partícipes a sus hermanos de su desprecio y de la indignidad de Noé. Cuando hablamos del Evangelio del Reino, nos vamos a encontrar una y otra vez que la intención de Dios es cubrir la vergüenza del hombre. Por eso en esta familia, mientras uno se burla de la indignidad de su padre, dos la cubren. Dos de los hijos de Noé, al saber que su padre estaba desnudo, tomaron las ropas y caminaron hacia atrás sin ver la desnudez y lo cubrieron. La honra es definida por el diccionario como estima y respeto. Se otorga a los padres a pesar de que su conducta no sea merecedora. Es un mandamiento bíblico que no está vinculado ni relacionado con la conducta de los padres, simplemente se les debe honrar. Pero en la sociedad postmoderna hay una tendencia a infravalorar, despreciar y no respetar a los padres. Desprecian sus opiniones, sus valores y su conocimiento o filosofía de la vida. La realidad que vemos es que el hombre posmoderno ha perdido el principio de honrar a sus padres. Una característica más del hombre posmoderno es que quiere vivir una religión a la carta. Según podemos saber por medio del libro de los jueces, en el capítulo 17, Micaías era un israelita y, como todo israelita, debía ser un buen conocedor de la ley de Moisés. Su conocimiento de la ley debía incluir el saber que ésta, en Éxodo capítulo 20, prohibía tajante y terminantemente el que los miembros del pueblo escogido se hicieran algún tipo de imágenes o representaciones del Señor. Del mismo modo, debía ser conocedor que el sacerdocio de entre todas las familias de la tribu de Leví estaba reservado única y exclusivamente a la familia de Aarón, a nadie más. A pesar de todo ello, Micaías decidió tomar sus propias decisiones en materia religiosa. Quebrantó todas las reglas establecidas por Dios y tomó la decisión de configurar una religión a la carta, a la medida de sus propios gustos, deseos y necesidades. Micaías se hizo un ídolo de plata, se hizo un efod, o sea, una pieza de tela muy especial reservada exclusivamente para el sumo sacerdote. Además, erigió sus propios dioses familiares y finalmente contrató su propio sacerdote que sería responsable de su propio culto personal. Micaías se construyó una religión a la carta, a su medida, según sus propias necesidades, según su estado de ánimo. Una religión en la cual Dios estuviera a su servicio. La religión a la carta es una religión ecléctica, es decir, toma diferentes ideas y principios religiosos de diferentes fuentes. Es una religión que ajusta las creencias al gusto o necesidad del creyente, el cual rechaza todo aquello que no le gusta, todo lo que le compromete o todo lo que le exige algo. Es una religión centrada en el hombre y naturalmente no centrada en Dios. Micaías nos advierte del gran peligro de adaptar a Dios a nuestras necesidades en vez de adaptar nuestras vidas al deseo de cambio y transformación. Tenemos que seguir insistiendo no en la vida religiosa, sino en la transformación social que el Evangelio debe traer consigo. Nos vamos ahora al Evangelio de Lucas y nos encontramos con un hombre de Gadara que se había convertido en un sujeto peligroso. Este hombre debía tener un historial de reconocida violencia.
Vivía en el cementerio de la zona, entre las tumbas. Siempre iba desnudo según las lecturas del Evangelio. Nadie lo podía controlar de ninguna manera. Jesús desembarca en la región y se encuentra con aquel hombre. Algo que los evangelios dicen claramente con respecto a Jesús es su compasión por los que sufren. Así que la compasión mueve a Jesús a liberar a aquel ser humano de una esclavitud que no sabemos cuánto tiempo debía de estar sufriendo. Jesús pregunta: ¿cómo te llamas? Legión es la respuesta, somos muchos. Jesús ordena a esta legión de demonios salir de ese hombre y los demonios huyen hacia un hato de cerdos, los cuales se despeñan por un acantilado en el lago. La escena debió ser horripilante, espantosa, dramática, difícil de olvidar por los que lo presenciaron. La gente no sabe qué hacer ante esas manifestaciones raras y lo único que creen es que se les ha acabado el negocio de la crianza de cerdos, pues todos se han despeñado y son 2000. La gente expulsa a Jesús de la aldea, pero aunque no lo quieran reconocer, allí se ha producido un cambio notable. Una persona ha visto su vida total y radicalmente transformada. El endemoniado está ahora curado y, como dicen las Escrituras, en su sano juicio. Se perdieron muchos cerdos, pero una vida está ahora transformada por el poder de Dios. El exendemoniado quiere seguir a Jesús. Se le ordena que se quede con los suyos. Esto tiene sentido. Aquellos que habían conocido al endemoniado en sus peores momentos eran los que mejor podían valorar la realidad de su curación y de su cambio. Esto era un poderoso testimonio. Hay dos cosas a remarcar en todo esto. La primera, Jesús ha hecho una obra, una transformación en la vida de una persona. La segunda, esta obra podría ser verificada y comprobada por las personas del entorno del endemoniado. Las vidas cambiadas y transformadas proveen de credibilidad al mensaje del Evangelio. Son la evidencia de que éste es real y cambia las personas. Las personas que nos conocen, son las que mejor pueden evidenciar si el Evangelio realmente ha producido un impacto en nosotros o solo están frente a un mojigato, un religioso lleno de leyes pero carente de Dios en su vida. Nuestro entorno, los que están más cercanos a nosotros, son los que pueden dar testimonio si nuestras prioridades, valores, relaciones han sido tocadas por el Evangelio, si Dios es importante para nosotros. El endemoniado de Gadara nos desafía a dos cosas. Primero, a experimentar el cambio profundo que Dios trae a la vida de las personas. Segundo, a dar testimonio de la realidad de ese cambio en nuestro entorno entre los nuestros. ¿Eres un religioso sin fe? ¿Estás honrando a tus padres? ¿Vives una religión a tu gusto, a la carta, o te apegas a los criterios de Dios? De manera de conclusión sobre los valores y la posmodernidad, pudiera decir que el mundo posmoderno sufre de una crisis de identidad y de pronto no sabemos quiénes somos y no sabemos quién es Cristo. En la posmodernidad todo es relativo y cuando todo se relativiza en la sociedad perdemos el sentido de nuestra responsabilidad sobre el otro. Cuando el ser humano llega a este nivel de deshumanización, ¿dónde queda la misericordia? ¿Qué Cristo estamos presentando a la sociedad crucificada por la vida? Necesitamos presentar al Cristo que se hace humano y que se acerca a nosotros. Necesitamos que Jesús se cambie a nuestro vecindario. Ya que esté en nuestro barrio, podemos preguntarnos con las palabras de Bob Buffett: ¿qué haría Jesús si fuese alcalde? ¿Qué haría respecto a los niños de la calle y los indigentes? ¿Qué haría respecto al alcoholismo, abuso de drogas y otras adicciones? ¿Cómo gestionaría los servicios de viviendas adecuadas, comida y salud? ¿Qué haría respecto a salarios justos y empleo adecuado? ¿Qué haría respecto a los niños no deseados y al cuidado de los enfermos y los ancianos? ¿Qué haría respecto al crimen y a la inestabilidad social? ¿Qué cambios haría en el sistema de prisiones? ¿Qué haría respecto a la brecha entre ricos y pobres? ¿Cómo serían tratadas en la comunidad las personas aparentemente insignificantes? ¿Qué haría respecto a la depresión, la soledad y la enfermedad mental? Lo que creemos que Él haría es precisamente nuestra responsabilidad y trabajo por hacer. Es el papel que le toca desempeñar a la iglesia de la cual formamos parte usted y yo.
Los cristianos tenemos un desafío, el desafío de vivir al Cristo resucitado y vivo, al Cristo divino y humano que nos ha permitido sentarnos a su mesa y desde allí ministrar a las necesidades espirituales, físicas y emocionales de la comunidad. Es el deseo de Dios que yo veo en la Biblia. Bendiciones.